tempranas lo sepamos. Ok, mira, lo principal siempre son los síntomas. La clínica siempre prevalece, que es la clínica lo que manifiesta el paciente posterior al contacto con algo ambiental o con algo alimentario, ¿no? Si yo tengo los síntomas, soy adulto, voy al médico, pero si tengo un niño, soy el representante, tengo que llevarlo a un especialista. ¿Por qué? Porque existen distintas pruebas para poder identificar con alta precisión y especificidad qué es la proteína que no está siendo reconocida por mi cuerpo. Okay. Existe el Skin Prick Test, que es la prueba cutánea rápida, donde nosotros sometemos a los pacientes a la exposición de distintas partículas proteicas en lo que es la parte epicutánea, para posteriormente hacer que penetre esa proteína y hacer el acúmulo de esas proteínas, de esas células que no me reconocen esta proteína, y yo sé sin riesgo que ese paciente a que tiene alergia en 15 minutos. Y yo voy a identificar qué alergia se produce de forma inmediata, mediada por un tipo de anticuerpos que son los IgE que mencioné al inicio. Pero existen algunos que pueden resultar negativos, que no quiere decir que sea negativo. Hay que hacer una prueba que es la prueba retardada molecular, que es aquella que va a manifestar los síntomas 96 horas posterior al contacto. Por ejemplo, tú eres alérgica al trigo y al gluten y te comiste hoy una torta de tres leches y no pasó nada. Pero en 4 días vas a tener dolor de cabeza, puedes tener mareo, evacuaciones diarreicas, y es el efecto retardado de ese alimento que quedó reciclando en tu cuerpo. Y muchas veces no asociamos exactamente algo que comimos hace tantos días. Es por eso que cuando llega a la emergencia un paciente con una crisis de alergia, ¿qué te comiste esta mañana, en la tarde, anoche? Pero no pensamos en qué te comiste hace 4 días. Okay. Te pregunto por práctica, ¿qué desayunaste hace 4 días? ¿Te acuerdas? Entonces, y estamos en emergencia, no da chance, por eso hay que hacer, se resuelve la emergencia y posteriormente se hacen los estudios. Existe también otra entidad que son las alergias a agentes metálicos, que es por depósito de metales pesados. Los pacientes con autismo tienen mayor predisposición a presentar este depósito de metales pesados. Pacientes alérgicos a cualquier cosa también tienen alta probabilidad, y es por eso que tienen que tener cuidado con el contacto con desinfectantes, con el uso de perfume, qué maquillaje vas a utilizar. A los alérgicos no se recomienda mucho que se pinten el cabello, que utilicen muchas pinturas de uñas, porque tienen ese riesgo de hacer depósito de metales pesados. Y también entra dentro del interrogatorio preguntar al paciente si vive cerca de alguna estación de gasolina, si manipula muchos insecticidas o cualquier otro tipo de desinfectante, que eso también puede llevar a que tenga depósito de metales pesados. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre alergia alimentaria e intolerancia alimentaria? Buenísima esta pregunta, no me la esperaba, pero es increíble la pregunta, porque las intolerancias, como tu propio cuerpo, la palabra lo dice, no lo tolera tu cuerpo. Lo saco del cuerpo al posterior a la ingesta de este alimento con síntomas gastrointestinales. ¿La reacción es inmediata? Es inmediata, puede ser dolor abdominal, evacuaciones diarreicas, eructos, náuseas, vómitos, Pero cuando tenemos una alergia, lo que yo voy a hacer es sistematizar esa respuesta inflamatoria, pudiendo producir una respuesta sistémica. Me explico, me comí una pasta, no solamente voy a tener distensión por la intolerancia, pero si también tengo alergia, voy a tener síntomas de malestar general, dolor articular, puedo tener hasta fiebre por la reacción al contacto con el trigo. Y muchas veces se usa como sinónimo. Exactamente, pero no es lo mismo. La intolerancia es una cosa y las alergias es otra, y los tratamientos son distintos, porque las intolerancias se tratan evitando y restaurando el intestino, pero las alergias las podemos tratar evitando, restaurando el intestino, pero colocando inmunoterapia para hacerte tolerante a lo que antes no tolerabas. Y para saber a qué somos intolerantes, ¿igual funcionan estas pruebas? Sí, dependiendo de la reactividad. Anteriormente se creía que todo lo que tenía más de 2 milímetros o aquello que daba mayor a 2 DILs en lo que es la reactividad alimentaria era una alergia. Ahora podemos tocarlo como una intolerancia. Si es más de 3, ya es una alergia. ¿Las alergias, en cuanto al tratamiento, se curan o se controlan? Las alergias no se curan. Tenemos que vivir con esto. Sí, se viven con ellas, pero nosotros hacemos que tu cuerpo tolere lo que antes no toleraba. Por eso existen las vacunas para las alergias, que son las inmunoterapias. Todas las patologías que reciben vacunas no es que se curan. Nosotros hacemos una tolerancia inmunológica por las vacunas. Hacemos que tu cuerpo tolere lo que antes no toleraba. Por ejemplo, te vacunaste contra el COVID, no quiere decir que no te va a dar COVID. Te va a dar COVID, pero con menos agresividad, claro, porque tienes anticuerpos de tolerancia. Cuando yo coloco las vacunas para, por ejemplo, la proteína de la leche de vaca, no es que no vas a tener síntomas gastrointestinales o no vas a volver a estornudar. Si antes estornudabas 100 veces, ahora vas a estornudar 3. Si antes tomabas la leche y tenías que ir corriendo a un baño, ya no lo vas a hacer. Podrás tener algún malestar, pero no vas a llegar a lo que antes tenías. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, es para que las personas sepan que las alergias no se quitan, más si creamos tolerancia guiada por las vacunas. Y además de la vacuna, ¿qué otros aspectos forman parte del tratamiento? Digamos, cuando hablamos de alimentos,
tiene que haber una asesoría nutricional también, Sí, tiene sí, que claro. haber un cambio en los hábitos. Sí, claro, de hecho, estamos trabajando en la unidad en un equipo de inmunogastronutrición. Ajá. ¿Por qué? Anteriormente se creía que las alergias eran solamente dependientes del sistema inmunológico y había que retirarlo, pero con todos los avances que tenemos, sabemos que el 80% del sistema inmunológico pertenece al intestino. Lo que quiere decir que yo, si no tengo una buena salud intestinal, no voy a tener una buena respuesta inmunológica con vacunas o sin vacunas. Entonces, yo cuando empiezo a retirar los alimentos, yo necesito hacer la interconsulta con un gastroenterólogo especialista en inflamaciones intestinales por alergias alimentarias para saber en qué nivel de atrofia de inflamación me encuentro para poder hablar de disbiosis y de esos tipos de alteraciones de microbiota intestinal. ¿Para qué? Para restaurar ese intestino con otros medicamentos y hacer que el paciente esté apto para que pueda recibir posteriormente las vacunas. Pero eso va de la mano también con un nutricionista o con un inmunonutriólogo para que te estoy quitando unos alimentos, él introduzca otros medicamentos que no tengan similitud proteica, pero que tengan el mismo equivalente en vitaminas, proteínas y carbohidratos, porque el hecho es que tampoco va a tener un paciente malnutrido por las alergias. Tengo que tenerte bien nutrido, pero con una buena modulación, con lo que tú sí puedes tolerar. Hay todo un equipo. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando sobre alergias. Me acompaña el doctor Giancarlos Moya. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos.